Hola, bienvenidos a todos a una nueva lección. Hoy la lección 7, elementos, vibraciones universales. Muy lindo tema. Pero antes de comenzar, la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Los elementos son diferentes en cada plano? Explicación. Como dice el mensaje, los elementos son vibraciones universales, es decir, que su fuente de nacimiento está en planos divinos. Todas las fuentes de vibraciones universales están en planos divinos, porque solamente desde planos divinos se puede actuar sobre todo el universo. La vibración elementos original es, como ya dijimos, una vibración múltiple que contiene en sí muchas vibraciones que se diversifican para poder atender las necesidades en mundos en los cuales la vibración elementos debe actuar sirviendo a la ley de evolución. Cada mundo capta las vibraciones que puede, según su punto evolutivo. Los mundos más sutiles captan vibraciones que nuestro mundo no puede captar porque está en otro punto, y a medida que desciende la vibración elementos va adoptando formas más densas. La ley es inmutable, de modo que, al igual al que en los otros aspectos de la manifestación de la vida, todo depende del punto del universo donde se manifiesta. En nuestro mundo, la vibración elemento se manifiesta en una determinada forma y en otros mundos se manifiesta en otra forma, siempre acorde con el punto de evolución de cada mundo. Aún cuando para comprender mejor podemos decir que los elementos evolucionan, en realidad los elementos no evolucionan, evoluciona el mundo y como consecuencia le corresponden elementos en otra forma de manifestación. La vibración de elementos proveniente de planos divinos actúa en los planos muy sutiles en una u cierta forma, con un cierto aspecto y con una cierta finalidad, completamente diferente de la forma, aspecto y finalidad con que actúa en otros planos menos sutiles y en planos densos, como es el nuestro. Todo lo que evoluciona está en constante mutación, en constante movimiento hacia la perfección. Los elementos no cambian en sí mismos, sino que los mundos se capacitan para recibir los elementos y su acción en otra manifestación y otra finalidad. Es decir, los elementos en otro punto más sutil, más elevado, pues la vibración elementos es perfecta en sí. No debe evolucionar para perfeccionarse. Mensaje. Los elementos tienen en su mundo una acción intensísima en todo sentido, en el aspecto de la vida física y en el aspecto de la evolución. En otros mundos más utilizados, los elementos se manifiestan en diferente forma y la acción que les corresponde en el proceso evolutivo físico de esos mundos es mucho más débil, mucho menos importante. Otras vibraciones existentes en los mundos
y lógicamente también en el suyo, van adquiriendo, a medida que el mundo evoluciona, una mayor influencia y preponderancia, pues cada etapa evolutiva de los mundos tiene necesidad de la preponderancia de determinadas vibraciones para la realización de su proceso de evolución. Su mundo está en el punto en que, en el proceso de su evolución, necesita aún la acción intensa de los 4 elementos. En el transcurso de los milenios, cuando su mundo haya llegado en su proceso evolutivo a un punto de su utilización determinado, el agua, el aire, la tierra y el fuego habrán perdido ya su acción como elemento de evolución, porque esa acción estará destinada a otras vibraciones que habrán comenzado a actuar en la tierra y que paulatinamente habrán logrado preponderancia en su mundo. Explicación. Esto es lo que decíamos, que los elementos en nuestro mundo y el mundo físico como el nuestro son instrumentos de la ley de evolución. Pero a medida que el mundo evoluciona, como ya no son necesarias las conmociones y catástrofes físicas purificadoras, la acción de los elementos es menos necesaria para la evolución y la acción de instrumentos al servicio de la ley de evolución, que pasa progresivamente a otras vibraciones que en este momento todavía no pueden actuar y cuya acción comenzará en el momento preciso, cuando nuestro mundo haya evolucionado lo necesario para ello. En el presente momento de nuestra evolución, los elementos son primordiales como instrumentos o servidores de la ley de evolución. Cuando nuestro mundo esté más evolucionado, serán otras vibraciones las que servirán a la ley de evolución, porque los aspectos que promueven la evolución en los mundos más evolucionados son diferentes a los necesarios en un mundo como el nuestro. Cuando un mundo alcanza un cierto punto de evolución, ya no necesita la acción de vibraciones que produzcan conmociones y destruyan la forma, sino que necesita otras que acentúan determinadas vibraciones que ayudan a la sutilización, pues el proceso de evolución estará ya en el momento de su utilización. En la Tierra estamos todavía en la iniciación del proceso de transmutación de lo material a lo espiritual para comenzar la utilización. Pero cuando ya se está dentro del proceso de su utilización, la evolución se produce por activación de la utilización. Y como en esos mundos se vive en perfecta armonía con la ley, no son necesarias fuerzas violentas, sino vibraciones que obran en una acción de impulso suave y constante. En esos mundos más avanzados en su evolución, los elementos están en manifestación más sutil y tienen otra finalidad. Ya no tienen la finalidad de instrumentos de la evolución. Están, pero en otra acción. Mensaje. Como ven, el plan evolutivo les muestra cada vez nuevas facetas en su complejidad conmovedora. A medida que avanzan en el conocimiento, van adquiriendo nociones sobre la realidad de la vida, que se manifiesta en tan diferentes formas, bajo tan diferentes aspectos, en infinitos mundos y planetas. La maravilla de la sincronización de todo lo que vibratoriamente debe contribuir, en una forma u otra, a la realización ineludible
de cada etapa evolutiva de los mundos les muestra claramente la sabiduría y perfección de su origen. Todo nace en el uno y luego de su diversificación retorna al uno. Así, los elementos que ustedes conocen como cuatro, a medida que se manifiestan en mundos más utilizados, en mundos más evolucionados, van uniéndose vibratoriamente hasta llegar a un punto en que sus vibraciones se han unificado, constituyendo una sola y única vibración, cuya acción difiere en absoluto de la acción que en su mundo corresponde a los cuatro elementos que ustedes conocen. Perdón. Explicación. Como se nos dice en el mensaje, todo nace del uno, se diversifica, luego se unifica y retorna al uno. En el aspecto de la vida consciente, el ser nace del uno y sus vibraciones se van diversificando a fin de que vayan aflorando las vibraciones inherentes a su calidad divina y pueda así realizarse la plena evolución del ser. Mediante la diversificación de sus vibraciones, el ser va cumpliendo y adquiriendo experiencias que asimila y las conserva cuando sus vibraciones se unifican y que les dan el carácter de evolucionado y lo capacitan para actuar ayudando en su evolución a otros seres. Todo ese proceso evolutivo se realiza en forma inconsciente y a través del propio esfuerzo. Las vibraciones de vida que no tienen conciencia ni están destinadas a ello no pueden seguir una trayectoria evolutiva como las vibraciones de vida destinadas a la individualización consciente, es decir, la de los seres. Ellas nacen perfectas con una finalidad perfecta y obran siempre dentro de la perfección, sin posibilidad alguna de imperfección, porque no hay en ellas conciencia, no hay voluntad, ni tampoco necesidad de esfuerzo. Esas son expresiones divinas, esas son expresiones divinas que ayudan a la evolución de la vida consciente y en todo momento y en todo lugar del universo en que se manifieste son siempre absolutamente perfectas. Esas vibraciones nacen del uno y se diversifican, no buscando su evolución, sino acompañando la necesidad evolutiva de la vida consciente, pero permanecen siempre unificadas en su realidad, manifestándose así en los planos de unificación, porque ellas no deben recorrer la elíptica de evolución, sino estar y actuar en cada plano en relación directa con el punto de evolución del plano. Es, pues, un aspecto diferente de la unificación, aspecto que no proviene de la trayectoria evolutiva. Mis queridos, aquí vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Muchísimas gracias.